¿Sabías que, estadísticamente, cerca del 80% de un presupuesto publicitario en Amazon, pues probablemente se lo están comiendo palabras que nadie, absolutamente nadie, termina comprando? Madre mía, es un porcentaje altísimo. Es brutal. Y fíjate, generalmente cuando, no sé, cuando se habla de un diagnóstico médico, existe una expectativa de absoluta precisión. Es como la ingeniería, ¿no? Alguien se rompe un brazo, la radiografía te muestra esa línea blanca y dentada, y el médico simplemente señala y dice, pues ahí está el problema. Claro, claro. Es algo binario. ¿Roto o no roto? Eso es. Es una imagen limpia y, bueno, en cierto modo reconfortante. A las personas nos gusta que las cosas sean visibles, que los problemas se puedan categorizar fácilmente. Pero luego, al dar el salto al mundo de la publicidad en comercio electrónico, y específicamente a los algoritmos de búsqueda, De repente, esa máquina de rayos X parece fallar por completo. totalmente, falla lo grande. El panorama diagnóstico se vuelve increíblemente turbio. Los vendedores miran pantallas llenas de números, de clics, de impresiones y, o sea, no hay una línea clara que te diga, oye, aquí está la fuga de dinero. Y es la definición absoluta de aguas fangosas. Las métricas pueden estar ahí, brillando en un panel de control, pero sin el contexto adecuado, a ver, son solo ruido. El verdadero valor en este ecosistema no está en descargar montañas de datos a lo loco, Ya. sino en saber leerlos para entender el porqué detrás de cada clic. De hecho, el gran error de mucha gente es tratar la publicidad como una máquina tragaperras, cuando en realidad es más bien un laboratorio de comportamiento humano. Vale, vamos a desglosar esto. En el análisis profundo de hoy, nuestro objetivo es precisamente limpiar esas aguas. Vamos a decodificar el famosísimo informe de términos de búsqueda de Amazon y las analíticas de rentabilidad. ¿Qué falta hace, la verdad? Sí. Y para anclar esto en la realidad del día a día, nos vamos a apoyar en la metodología de planetaprimar.com. Concretamente, en cómo Aro Francisco, que es gestor de cuentas allí, utiliza exactamente estos informes para descifrar las métricas y tomar decisiones críticas. Es un caso de estudio fantástico. Lo es. La idea es ver cómo transformar lo que a primera vista parece, bueno, una hoja de cálculo interminable y súper aburrida, en una estrategia clara para aumentar las ventas sin quemar el presupuesto. Y es un tema vital para quienes nos escuchan. Para cualquiera que opere una marca en este entorno, dominar la lectura de estos datos marca literalmente la frontera entre un negocio rentable y, pues, un pozo sin fondo de gastos. Tal cual. Pero, a ver, para poder entrar a analizar las tácticas de Aro Francisco y estas estrategias de optimización más avanzadas de agencias, primero hay que dominar el idioma en el que Amazon se comunica financieramente. Hay que hablar de las métricas del miedo. Exacto. Esas métricas implacables que dictan la salud del negocio. Hay que empezar por la base. Las métricas que no perdonan, sí. Todo el que vende en Amazon convive a diario con el ACOS, que es el coste de ventas publicitarias. O sea, es básicamente el porcentaje de las ventas que se nos ha ido en pagar los anuncios. Eso es. Y siguiendo con la documentación de agencias como Cois Development o Antevenio, sabemos que la fórmula matemática es simple. Es la inversión dividida entre las ventas generadas. Correcto. Yo siempre lo veo como el medidor de combustible de un coche. Si la aguja del ACOS está demasiado alta, lo normal es pensar que hay una fuga en el tanque y que, bueno, que el viaje nos va a arruinar. Claro, esa es la interpretación clásica de toda la vida. Y en el otro extremo de la balanza, para equilibrar un poco la visión, tenemos el ROAS, el retorno de inversión publicitaria. El hermano gemelo inverso, digamos. Eso es. Es la misma métrica pero vista desde el lado de los ingresos. Mide cuántos euros entran por cada euro invertido. Si un vendedor invierte, no sé, 20 euros y genera 100, el ROAS es de 5. Hasta ahí es pura matemática básica, que nos indica cómo de eficiente es la máquina. Y también entra en juego el coste por clic y la tasa de conversión, claro. Exactamente. Pero aquí me surge una duda razonable. Siguiendo con la analogía del coche. Si el ACOS está por las nubes, si de repente marca un 60 o un 70%, ¿significa eso automáticamente que la campaña es un desastre y hay que detenerla antes de perder hasta la camisa? Lo fascinante aquí es que la respuesta no es un sí automático. Ah, ¿no? No. Y esto es algo que los gestores experimentados, como el equipo de planetaprime.com, entienden perfectamente. Apoyándonos en los datos de Antevenio, un ACOS alto puede ser una estrategia completamente válida e incluso indispensable en ciertos contextos. Ostras, explícame eso. Pues a ver, pensemos en el lanzamiento de un nuevo producto.
En un mercado saturado, los artículos que ya tienen miles de reseñas pues acaparan las primeras posiciones de forma orgánica. Ya, claro. El algoritmo los ama porque ya han demostrado que venden muchísimo. El pez grande se come al chico porque lleva más tiempo ahí. Exactamente. Entonces, para que un producto nuevo rompa ese techo de cristal y gane visibilidad frente a una competencia feroz, la marca tiene que comprar su entrada a la fiesta. Pagar el peaje. Eso es, hay que pujar fuerte. Ese ACoS alto inicial, que podría parecer aterrador en una hoja de Excel, no es un fracaso. Es simplemente el coste de adquisición de clientes. Es comprar cuota de mercado temporalmente. Vale. Tiene todo el sentido. Y con el tiempo, a medida que el producto gana ventas y reseñas, su posicionamiento orgánico mejora y la dependencia de la publicidad baja. Y por tanto, ese ACoS empieza a estabilizarse. Entendido. Es un cambio de mentalidad importante, la verdad. No es una fuga en el tanque. Es pisar el acelerador a fondo, a sabiendas de que vas a consumir más gasolina para poder entrar en la autopista. Esa es la actitud. Ahora bien, una vez que entendemos cómo medir ese combustible financiero, hay que mirar el mapa exacto por donde circula el presupuesto para no estrellarnos. Y ese mapa, es el famoso informe de términos de búsqueda. El santo grial de los datos. Totalmente. Pero antes de abrir ese mapa, hay una confusión que de verdad me parece monumental y que atrapa a muchísimos vendedores novatos. Me refiero a la diferencia entre palabras clave y términos de búsqueda. A simple vista parecen sinónimos, ¿no? Si pujo por auriculares, no estoy comprando simplemente la búsqueda auriculares. Pues es un error súper común y, la verdad, letal para los márgenes de beneficio. La diferencia es abismal. A ver, La palabra clave o keyword es el concepto teórico. Es por lo que la marca decide pujar en su panel de control. Siguiendo tu ejemplo, la marca le dice a Amazon: quiero aparecer cuando alguien busque auriculares. ¿vale? Pero el término de búsqueda es la realidad empírica. Es la frase exacta, con sus faltas de ortografía, adjetivos y todo el contexto, que el comprador real teclea en la barra de búsqueda un martes por la noche. O sea, el cliente podría estar tecleando, no sé, auriculares inalámbricos azules para correr que no se caigan con el sudor. Justamente eso. Y si el vendedor solo pujó por la palabra clave auriculares, usando una concordancia amplia, El anuncio sale igual. el anuncio se va a mostrar para esa búsqueda larguísima. Y tal vez el producto que vende esa marca son unos auriculares de diadema enormes para jugar a la consola, que no sirven en absoluto para salir a correr. Madre mía. El cliente hace clic por curiosidad, la marca paga el coste por clic y el cliente se va al segundo porque no es lo que quería. Exacto. Dinero tirado a la basura. Por eso el informe de términos de búsqueda es vital, porque revela exactamente qué búsquedas reales están activando los anuncios. Te muestra dónde se generan ventas y dónde estás financiando la curiosidad ociosa de la gente. Es como un detector de mentiras de las campañas. Muestra la cruda realidad de la intención del cliente. Y según la guía de Wise PPC, este informe revela una regla de Pareto casi perfecta. Generalmente, el 20% de los términos consumen el 80% del gasto. Sí, esa regla no falla casi nunca. Entonces mi pregunta es, si esta herramienta es tan vital, si es el mapa del tesoro, ¿por qué tantas cuentas fracasan al intentar usarla? Pues el asesino silencioso aquí es la fatiga de los datos. Pensemos en lo que implica esto a nivel operativo para un equipo. Son muchos números. Demasiados. En una cuenta mediana o grande estamos hablando de decenas de miles de filas de datos. Descargar manualmente archivos CSV todos los días, luchar con fórmulas, intentar que el Excel no explote. Un trabajo hercúleo. Y para cuando terminas de organizar la tabla, la información ya tiene días de antigüedad. El mercado ya se ha movido. Es estar mirando el espejo retrovisor todo el rato. O sea, vas conduciendo a ciegas. Totalmente. Sin una organización lógica, ordenando de mayor a menor gasto, la gente se pierde. Y ahí es donde el enfoque de agencias y el uso de la tecnología, como hacen en planetaprime.com, cambian el paradigma. ¿Qué hacen diferente? Pues en lugar de pelear con hojas de cálculo estáticas, utilizan herramientas de automatización como Hopted. Estas plataformas se conectan directamente mediante la API de Amazon Ads. Ah, claro, te quitas el paso manual. Eso es. Extraen el volumen masivo de datos en tiempo real y lo mandan, por ejemplo, a Google Sheets o a paneles unificados. El valor real que aporta un buen analista no es saber descargar un Excel, es aislar a escala los términos de alto valor. Los que tienen el ACoS bajo y múltiples pedidos. Exacto. Y por otro lado, detectar al instante los que están desangrando la cuenta. Aquí es donde se pone realmente interesante.
porque la forma más rápida de ser rentable no siempre es inventar una campaña brillante nueva. Irónicamente, suele ser dejar de hacer estupideces. Es sumar restando. Sumar restando, me gusta eso. Es tal cual. Y eso nos lleva a la parte más táctica del asunto. La lista de verificación semanal para cortar la hemorragia de presupuesto. Si ya tenemos los datos organizados en la pantalla, ¿cuál es el bisturí que usamos para operar y detener esas fugas? Pues el bisturí son las palabras clave negativas. La estrategia de Wise PPC es muy clara sobre esto. Cada semana, sin excepción, hay que aplicar un filtro despiadado. Despiadado, ¿eh? Sí, sí. Hay que buscar términos que hayan acumulado, digamos, más de 20 o 30 euros de gasto y que hayan generado 0 pedidos. O términos que se han vendido algo, pero con un ACOS superior al 100%. O sea que estamos pagando más en publicidad por vender el producto de lo que ingresamos por él. Una ruina. Una sangría absoluta. Cuando los datos muestran ese patrón, no hay que esperar a que mejore por arte de magia. La solución es coger ese término tóxico y añadirlo como palabra clave negativa. Se le dice a Amazon, oye, no me muestres más aquí. Eso es. Le dices al algoritmo, bajo ninguna circunstancia vuelvas a mostrar mi anuncio cuando alguien teclee esta frase. Vale, pero a ver si lo entiendo bien. Porque esto de las negativas siempre me ha parecido un terreno súper minado. Sé que existen diferencias entre añadir un término como negativo exacto y negativo de frase. Sí, son muy distintas. La negativa exacta restringe solo esa frase precisa, pero la negativa de frase bloquea cualquier búsqueda que contenga la palabra. Y te pregunto, ¿no es increíblemente peligroso usar la concordancia negativa de frase? ¿En qué sentido? Pues, a ver, imagínate que vendo unos auriculares caros y pongo baratos como negativa de frase para no atraer a gente buscando gangas. ¿No corro el riesgo de bloquear accidentalmente a clientes reales que busquen, no sé, auriculares premium no baratos? Es un temor muy justificado, fíjate. La concordancia negativa exacta es mucho más segura para hacer pruebas. Es el bisturí de verdad. No corta lo que no debe. Exacto. Mientras que la negativa de frase es una medida más agresiva. Es como un machete. Debe usarse con muchísima precaución. Te puedes llevar un dedo si no miras. Tal cual. Pero es ideal para eliminar tráfico irrelevante semanalmente en campañas de concordancia amplia. Si notas que te entran cientos de clics buscando piezas de repuesto y tú vendes el producto entero, pones repuesto en negativa de frase y limpias un montón de basura de golpe. Claro, ahí sí tiene sentido. Vale, entonces tapar las fugas es fundamental, pero nadie hace crecer un negocio solo ahorrando, no. Una vez que el barco deja de hundirse, hay que hacer que vaya rápido. Exactamente. Hay que pasar al ataque. Y me fascina cómo los datos de las campañas de pago se pueden usar para conseguir tráfico gratuito. Hablemos de ese ciclo virtuoso, la integración de términos ganadores en el backend para la visibilidad orgánica. Ah, esto es oro puro. Es donde la publicidad se convierte en un estudio de mercado. Funciona así. El algoritmo A9 de Amazon, que es el que posiciona orgánicamente, El que manda de verdad. el gran jefe, sí, pues utiliza señales de conversión. Si analizamos nuestro informe de términos de búsqueda y vemos que una frase súper rara vende de maravilla en anuncios, al coger ese término y ponerlo en el campo de palabra clave genérica en el backend de Seller Central, le estamos dando una señal directa al algoritmo. O sea, si un término funciona pagando, Amazon dice, oye, pues igual a la gente le gusta esto, vamos a subirlo gratis. Exacto. El algoritmo mejora el posicionamiento orgánico con el tiempo. Yo siempre comparo el backend con los andamios invisibles de un rascacielos. Es lo que sostiene la página del producto, pero nadie lo ve. Ahora, Amazon no te deja meter ahí la enciclopedia entera. Hay reglas muy estrictas de Seller Central, ¿verdad? Muy estrictas. El límite es de 250 bytes. Ni un byte más. Bytes, no palabras. Exacto, bytes. Todo debe ir en minúsculas, separado solo por espacios. Nada de signos de puntuación, ni comas. Hay que evitar las palabras de relleno, como el o un. Y muy importante, tienes que elegir entre usar el singular o el plural, pero no ambos. Porque el sistema ya los asocia, claro. Eso es. Si pones ambos, estás desperdiciando espacio. Es como ser un cirujano del texto de verdad. Cada letra cuesta dinero. Y esto me lleva a una duda práctica que siempre sale. Imagina que descubro que auriculares inalámbricos vende muchísimo. Y lógicamente ya lo tengo puesto en el título visible de mi producto. ¿Debería ponerlo también en el backend para darle más fuerza frente al algoritmo?
La respuesta corta y firme, apoyada por agencias como Wise PPC, es un no rotundo. ¿No rotundo? ¿No es mejor insistirle a Amazon? No porque es redundante. El algoritmo ya indexa todo lo que está visible en el título y las viñetas. Si lo repites en el backend, estás tirando a la basura esos preciosos 250 bytes. Ostras. O sea, es como si pones tu número de teléfono 2 veces en el currículum. No. El backend debe usarse exclusivamente para las joyas ocultas. Sinónimos, variaciones, largas o abreviaturas que no quedarían bien en el título, como BPA en lugar de sin bisfenol A. Claro, para pescar todo ese tráfico periférico. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Repasemos. Hemos medido el combustible con el ACOS y el ROAS. Hemos usado el informe como bisturí para cortar el gasto inútil. Y hemos integrado los ganadores en el backend. Un trabajo redondo. Pero falta el jefe final. Una vez que dominas tu propio tráfico, tienes que evaluar el dominio frente a los rivales directos y asegurar que las ganancias no sean un espejismo. Y aquí es donde muchos se dan de bruces contra la realidad. Hablemos del informe de porcentaje de impresiones, el CIS, y las analíticas de rentabilidad o Profit Analytics. Pues mira, el SIS te muestra el porcentaje y tu posición numérica frente a otros anunciantes. Por ejemplo, si tienes el rango 5 en un término clave, Significa que hay 4 tíos por delante llevándose más miradas que tú. literalmente. Y puedes usar este informe para ajustar pujas y ganar esa visibilidad, el share of voice que le llaman. Vale. Pero aquí hago de abogado del diablo. Si el reporte CIS me dice que soy el número 1 absoluto en impresiones, ya he ganado el juego de Amazon. Ya me puedo ir a casa. Si conectamos esto con el panorama general, te diría que cuidado con la trampa de la vanidad. A ver, a ver. Ser el número 1 en impresiones es completamente inútil si la herramienta Profit Analytics revela una verdad incómoda. Esta herramienta agrupa todas las tarifas de ventas, los costes de logística de FBA, el almacenamiento y, por supuesto, el gasto en anuncios. ¿Todas las comisiones ocultas que te van comiendo el margen? Exacto. Integra datos de la API de Ads para calcular el TACOS, el ACOS total, y muchas veces cruzar todo esto revela que estás generando un margen de beneficio neto negativo a nivel de SKU. O sea, eres el número 1. La gente te ve muchísimo. Estás vendiendo como churros, pero por cada venta estás perdiendo dinero por culpa de las comisiones y lo que te has gastado en publicidad para llegar ahí. Tal cual. Las métricas deben cruzarse siempre. Ser el más visible no sirve de nada si el coste de esa visibilidad arruina la rentabilidad real del negocio. Es un baño de realidad tremendo, la verdad. Bueno, hemos navegado desde la comprensión de las métricas brutas, pasando por el bisturí del informe de términos de búsqueda, hasta conquistar el backend y lidiar con la competencia y el margen real. Ha sido un viaje intenso por los datos. Desde luego. Y el valor de todo este conocimiento al final radica en dejar de adivinar. Para cualquiera que busque escalar en el comercio electrónico, el mensaje es súper claro. Los clientes ya te están diciendo exactamente lo que quieren comprar y cómo lo buscan. Solo hay que saber escuchar a través de los datos. No podría estar más de acuerdo. Y esto me lleva a un pensamiento final para dejar a quienes nos escuchan, algo un poco provocativo para darle vueltas. Si el todopoderoso algoritmo de Amazon recompensa exactamente lo que la gente teclea y nosotros podemos ver exactamente esas palabras, ¿estamos realmente optimizando para complacer a un robot matemático? Es una buena pregunta. O en el fondo, las campañas exitosas son el mayor estudio de psicología humana jamás creado. Quizá esos Exceles no son solo números, son el reflejo de cómo piensa nuestra mente justo antes de sacar la tarjeta de crédito. Interesante, ¿verdad? Nos escuchamos en el próximo análisis.